¿Alguna vez sentiste que tu historia merecía un nuevo comienzo? Entonces, esta es una historia que no puedes perderte. Una mujer como muchas, dedicó su vida a su familia, enfrentó desafíos y sacrificó sus sueños para criar a sus hijos. Ahora, a sus 70 años, vive con el corazón dividido entre la nostalgia y la soledad, pero todavía llena de amor por dar. Mercedes despertaba temprano todas las mañanas, como lo había hecho durante los últimos 50 años. El sol apenas asomaba entre las cortinas desgastadas de su casa, una vivienda pequeña pero cálida que había construido con esfuerzo junto a su difunto esposo, Eduardo. En las paredes colgaban fotografías descoloridas que narraban la historia de su familia, sus 3 hijos, felices y sonrientes, y momentos de una juventud que parecía más lejana cada día. Sin embargo, el eco del silencio en la casa ahora era ensordecedor. Sus hijos se habían mudado hacía años, buscando mejores oportunidades en la ciudad. Mercedes entendía sus razones, pero no podía evitar sentir una punzada de tristeza al recordar los días en que la casa estaba llena de risas infantiles, carreras por el pasillo y el aroma de la comida recién hecha que ella preparaba con tanto amor. Era una mujer fuerte, siempre lo había sido. Desde niña, la vida le enseñó que no podía permitirse el lujo de ser frágil. Creció en un pequeño pueblo, en una familia humilde, donde aprendió que el sacrificio era la base de todo. De joven conoció a Eduardo, un hombre con sueños de construir un hogar sólido, y juntos se dedicaron a forjar una vida para sus hijos. Mercedes recordaba las noches en que cosía ropa hasta la madrugada para ayudar con los gastos de la casa, mientras Eduardo trabajaba en una fábrica. Muchas veces sacrificaron sus propios sueños para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Y lo lograron. Joaquín, su hijo mayor, se convirtió en ingeniero, Paula, la del medio, era abogada, y Carlos, el menor, un exitoso empresario. Pero con el tiempo, el éxito los llevó lejos de su madre, cada uno sumergido en su propio mundo. Un día, mientras Mercedes regaba las plantas de su jardín, un leve dolor en el pecho la obligó a detenerse. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Había ignorado esos dolores durante meses, convencida de que solo eran señales de la edad, pero una voz en su interior le susurraba que algo más estaba pasando. Sin embargo, decidió no decir nada. Sabía que si hablaba, sus hijos se preocuparían, pero en el fondo temía que su respuesta fuera el silencio, como había sucedido tantas veces antes. Clara, su nieta de 20 años, era la única que la visitaba regularmente. Clara tenía una conexión especial con su abuela. Amaba escuchar las historias de su juventud y aprender las recetas que Mercedes guardaba como tesoros familiares. Una tarde, mientras preparaban empanadas juntas, Clara notó que su abuela lucía más cansada de lo habitual. «Abuela, ¿te sientes bien?», preguntó con una mezcla de preocupación y dulzura. «Estoy bien, hija. Solo un poco cansada. Ya sabes cómo es esta edad». Clara quiso insistir, pero conocía la terquedad de Mercedes. Decidió no presionar, aunque no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Aquella noche, mientras Mercedes se recostaba en su cama, los recuerdos invadieron su mente. Se preguntaba si había hecho lo suficiente por sus hijos. ¿Habrían entendido los sacrificios que ella y Eduardo habían hecho por ellos? Se prometió a sí misma que debía hablar con ellos pronto, aunque sabía que no sería fácil. Pero Mercedes no imaginaba que aquel dolor en el pecho era solo el inicio de algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Unos días después, Joaquín la llamó por teléfono. Su voz era apresurada, como siempre. «Mamá, ¿cómo estás? Escucha, tengo que hablar contigo. Es importante». Mercedes sintió un escalofrío. Algo en el tono de su hijo la inquietó. «Estoy bien, hijo. ¿Qué sucede? Es sobre la casa, mamá. Creo que deberíamos considerar venderla. Está muy vieja, y no puedes vivir sola para siempre». Mercedes se quedó en silencio, sintiendo como su corazón se hundía. Aquella casa no era solo un lugar donde vivía, era el refugio de toda una vida, el escenario de sus recuerdos más preciados. «Joaquín, esta es mi casa. No quiero irme. Mamá, no es una decisión fácil, pero tenemos que pensar en lo mejor para ti. Hablaremos más cuando vayamos a verte este fin de semana». Cuando colgó el teléfono, Mercedes sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta conversación no terminaría ahí, y lo que le aguardaba no sería fácil de enfrentar. Al llegar el sábado, Joaquín, Paula y Carlos llegaron juntos, algo que no sucedía desde hacía años. La reunión comenzó con abrazos y sonrisas tensas,
pero pronto la conversación tomó un giro incómodo. «Mamá, hemos estado hablando y creemos que sería mejor para ti mudarte a un lugar donde puedan cuidarte», dijo Paula con tono serio pero aparentemente comprensivo. «Un lugar donde puedan cuidarme», repitió Mercedes con incredulidad. «Un asilo, mamá. Hay muy buenos lugares en la ciudad», intervino Carlos. Mercedes sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero nunca pensó que sus hijos realmente lo propondrían. Clara, que estaba presente, intentó intervenir. ¿No creen que esto es algo que ella debería decidir? La abuela todavía puede cuidar de sí misma. Pero los hijos de Mercedes parecían convencidos. Para ellos, era una decisión práctica y necesaria. Para Mercedes, era un golpe al corazón. Aquella noche, Mercedes se quedó despierta, mirando las estrellas desde la ventana de su habitación. Recordaba las veces que consoló a sus hijos cuando tenían miedo o estaban tristes, las noches en vela cuando estaban enfermos, los momentos en que sacrificó todo para que ellos fueran felices. Ahora, sentía que la estaban dejando atrás. Sin embargo, Mercedes no podía prever que, en aquel asilo al que la llevarían pronto, su vida daría un giro inesperado que cambiaría no solo su destino, sino el de toda su familia. Mercedes se levantó temprano el día en que Joaquín llegó con un auto para llevarla al asilo. Había pasado las últimas semanas organizando sus pertenencias, guardando en una caja pequeña las cosas más importantes: un álbum de fotos, cartas de Eduardo y el rosario que había heredado de su madre. Miró por última vez su casa, tratando de memorizar cada rincón, cada sombra. Aunque sabía que no volvería, no dejó que nadie viera sus lágrimas. Clara, con el rostro lleno de tristeza, intentó convencer a su abuela de cambiar de opinión, pero Mercedes la tranquilizó. «No te preocupes, hija. La vida siempre encuentra formas de sorprendernos». El trayecto hacia el asilo fue silencioso. Joaquín hablaba por teléfono, como siempre ocupado con el trabajo, mientras Mercedes miraba por la ventana. Al llegar, se encontraron con un edificio limpio y ordenado, rodeado de un jardín bien cuidado. Una amable enfermera los recibió, pero Mercedes apenas escuchaba lo que decía. Su mente estaba lejos, en su hogar, en los recuerdos de su vida. Los primeros días en el asilo fueron difíciles. Mercedes se sentía una extraña en aquel lugar. Las habitaciones eran pequeñas, impersonales, y el constante murmullo de otros residentes le recordaba que ahora formaba parte de un grupo al que nunca pensó pertenecer. Sin embargo, poco a poco comenzó a notar los rostros de quienes la rodeaban. Había quienes pasaban los días en silencio, mirando al vacío, y otros que intentaban mantener el espíritu animado a pesar de todo. Fue entonces cuando conoció a Dolores, una mujer enérgica y carismática que se convirtió en su primera amiga allí. «¿Es tu primer día?», preguntó Dolores mientras Mercedes se sentaba en un banco del jardín. «No sé si llamarlo primer día o último», respondió Mercedes con una sonrisa melancólica. «Todos llegamos pensando eso, pero este lugar tiene sus sorpresas». Dolores, que llevaba varios años en el asilo, comenzó a mostrarle los rincones del lugar y a presentarle a otros residentes. Entre ellos estaba Ernesto, un hombre que tocaba el piano en las tardes, y Clara, una enfermera joven que trataba a todos como si fueran su propia familia. Aunque Mercedes seguía sintiendo el peso de la nostalgia, el ambiente del asilo comenzó a ofrecerle algo inesperado: compañía. Por primera vez en mucho tiempo, no pasaba los días completamente sola. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, Mercedes escuchó una melodía que le resultó familiar. Se detuvo, sorprendida, y siguió el sonido hasta una sala común. Allí, frente al piano, estaba Antonio. Antonio era un hombre alto, con el cabello completamente blanco, pero sus ojos mantenían el brillo de la juventud. Mercedes sintió que el aire le faltaba cuando lo reconoció. Habían pasado más de 50 años desde la última vez que lo vio, pero no había duda. Era él, el amor de su juventud, el hombre que una vez prometió amarla para siempre. Antonio levantó la vista y la vio. Durante un instante, ambos quedaron congelados, como si el tiempo se hubiera detenido. «Mercedes», susurró él, levantándose lentamente del piano. «Antonio. ¿Eres tú?». El reencuentro fue tan inesperado que Mercedes no supo qué decir. Antonio se acercó, emocionado, y tomándola de las manos le dijo: «Pensé que nunca volvería a verte». Esa noche, Mercedes no podía dejar de pensar en Antonio. Recordaba cómo se habían conocido en el pueblo donde crecieron, los paseos bajo la luz de la luna y las promesas que se hicieron. Sin embargo, la vida los separó. Antonio tuvo que emigrar en busca de trabajo,
y aunque prometió regresar, nunca lo hizo. En los días siguientes, Mercedes y Antonio comenzaron a pasar más tiempo juntos. Caminaron por los jardines, compartieron comidas y recordaron los momentos felices de su juventud. Pero había algo en los ojos de Antonio, un destello de tristeza que Mercedes no podía ignorar. Una tarde, mientras se sentaban bajo un árbol, Mercedes decidió preguntar: «Antonio, ¿por qué nunca volviste? ¿Por qué no cumpliste tu promesa?». Antonio bajó la mirada, visiblemente afectado. «Quise regresar, Mercedes. Cada día pensaba en ti, pero algo sucedió que cambió todo». Antonio le confesó que, al llegar a la ciudad donde planeaba trabajar, fue arrestado injustamente por un delito que no cometió. Pasó años en prisión, intentando demostrar su inocencia, y cuando finalmente fue liberado, creyó que Mercedes ya lo habría olvidado. Mercedes lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión. No sabía si debía estar enojada por lo que pudo haber sido o agradecida por tenerlo nuevamente en su vida. Mientras tanto, los hijos de Mercedes comenzaron a notar el cambio en ella. Durante sus visitas, aunque breves, veían que su madre parecía más animada. Clara, siempre observadora, sospechaba que algo más estaba sucediendo. «Abuela, ¿quién es ese hombre con el que siempre estás?», preguntó con curiosidad durante una de sus visitas. «Es un viejo amigo, hija. Alguien que pensé que nunca volvería a ver». Clara sonrió, entendiendo que este reencuentro era importante para su abuela, pero también comenzó a preguntarse si su familia sabría valorar esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Mercedes, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que este reencuentro no era una coincidencia. Había algo en Antonio, en las historias que compartían, que la hacía sentir que el destino aún tenía planes para ellos. Sin embargo, Mercedes no podía imaginar que este reencuentro traería consigo secretos y revelaciones que pondrían a prueba no solo su relación con Antonio, sino también la conexión con sus hijos. Mercedes comenzó a disfrutar cada día en el asilo como si fuera un nuevo capítulo de su vida. Aunque nunca había pensado que terminaría en un lugar así, el reencuentro con Antonio le daba un propósito que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, a medida que pasaban más tiempo juntos, Antonio revelaba poco a poco detalles de su vida que despertaban más preguntas que respuestas. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Antonio le mostró un viejo reloj de bolsillo. «¿Lo recuerdas?», le preguntó, sosteniéndolo con delicadeza. «Claro que sí. Te lo regalé antes de que te fueras, para que siempre llegaras a tiempo a nuestras citas». Antonio sonrió con nostalgia, pero sus ojos se oscurecieron. «Este reloj fue lo único que me acompañó durante los años más difíciles de mi vida». Mercedes lo miró intrigada, esperando que continuara. Antonio suspiró profundamente y comenzó a contarle sobre el tiempo que pasó en prisión. Relató cómo fue acusado falsamente de un robo y cómo la corrupción del sistema judicial lo mantuvo encerrado por casi una década. Su voz temblaba al recordar los días en que soñaba con regresar al pueblo, con verla de nuevo, solo para ser consumido por la desesperación. Mercedes escuchó cada palabra con atención, pero algo en su interior no encajaba. ¿Por qué Antonio nunca trató de comunicarse con ella después de salir de prisión? La pregunta estaba en el aire, pero Mercedes decidió no presionarlo. Mientras tanto, Clara notaba un cambio en su abuela. En una de sus visitas, Mercedes le habló de Antonio, algo que rara vez hacía con alguien más. Clara, intrigada, decidió investigar más sobre este hombre. Durante la siguiente visita, Clara aprovechó para observar a Antonio desde lejos mientras él tocaba el piano. Cuando finalmente se presentó, Antonio la recibió con una sonrisa cálida, pero sus respuestas a las preguntas de Clara eran breves, como si evitara revelar demasiado. Esa noche, Clara buscó en los archivos públicos del pueblo, tratando de encontrar cualquier información sobre Antonio. Lo que descubrió fue un registro de su detención, pero también un detalle que no esperaba. El delito por el que Antonio había sido acusado estaba relacionado con un robo en la fábrica donde trabajaba el esposo de Mercedes. Clara no sabía cómo decírselo a su abuela. Temía que esta información pudiera lastimarla, pero también sentía que Mercedes merecía saber la verdad. Una semana después, Clara finalmente decidió hablar con Mercedes. Se sentaron juntas en la pequeña sala común del asilo, y Clara, con nerviosismo, comenzó. «Abuela, hay algo que descubrí sobre Antonio. No sé si deba decírtelo, pero creo que debería saberlo». Mercedes la miró fijamente, tratando de entender el tono de su voz. «Hija, si tienes algo importante que decirme, prefiero que seas honesta».
Clara le contó sobre el registro del arresto de Antonio y cómo el caso estaba relacionado con un robo en la fábrica de Eduardo. Mercedes sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estás segura?, preguntó, con un nudo en la garganta. Sí, pero también creo que deberías hablar con él antes de sacar conclusiones. Esa noche, Mercedes apenas pudo dormir. Antonio le había contado sobre su tiempo en prisión, pero nunca mencionó a Eduardo ni la fábrica. ¿Por qué había omitido un detalle tan importante? Al día siguiente, lo enfrentó directamente. Antonio, necesito que me digas la verdad. ¿Tu arresto tuvo algo que ver con Eduardo?, preguntó Mercedes con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Antonio se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. Finalmente, suspiró y respondió: Mercedes, no quería que lo supieras porque temía que pensaras que era culpable. Pero sí, mi arresto estuvo relacionado con la fábrica de Eduardo. Antonio le explicó que trabajaba en la misma fábrica que Eduardo y que, en el momento del robo, era el encargado del turno nocturno. Aunque no había pruebas claras, los dueños lo culparon, y su insistencia en demostrar su inocencia solo empeoró su situación. Eduardo no tuvo nada que ver con mi arresto, pero siempre creí que sabía que yo era inocente. Nunca entendí por qué no me defendió. Mercedes sintió un torbellino de emociones. Por un lado, quería creer en Antonio, pero por otro, la posibilidad de que Eduardo hubiera tenido alguna relación con el caso le llenaba de dudas. En los días siguientes, Mercedes trató de obtener más respuestas. Habló con Dolores, quien le sugirió buscar los antiguos archivos de la fábrica. Con la ayuda de Clara, lograron encontrar documentos que mostraban que Eduardo había sido interrogado como testigo durante el caso, pero no había declarado nada que pudiera ayudar a Antonio. Mercedes recordó las noches en que Eduardo llegaba tarde a casa, diciendo que tenía que trabajar horas extra. ¿Había algo que él le ocultaba? Aunque Eduardo ya no estaba para responder sus preguntas, Mercedes comenzó a cuestionar cuánto realmente conocía al hombre con el que había compartido su vida. En medio de este torbellino de revelaciones, la relación entre Mercedes y Antonio comenzó a tensarse. Aunque Mercedes seguía queriéndolo, no podía evitar sentir que el pasado seguía siendo una sombra entre ellos. Un día, mientras paseaban por el jardín, Antonio le tomó las manos y le dijo: Mercedes, sé que esto no es fácil para ti, pero necesito que confíes en mí. Nunca te mentí, y lo único que quiero ahora es pasar el tiempo que me queda contigo. Mercedes lo miró, buscando en sus ojos una verdad que pudiera aliviar sus dudas. Antonio, quiero creer en ti, pero hay tantas cosas que no entiendo. Lo que pasó en la fábrica, lo que Eduardo pudo haber sabido. Todo eso me hace sentir que no conozco toda la verdad. Antonio asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Sabía que lo que les esperaba no sería sencillo, pero estaba dispuesto a demostrar que su amor por Mercedes era genuino. Lo que ninguno de ellos sabía era que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban, y que una carta olvidada en un cajón del pasado estaba a punto de cambiarlo todo. Los días se sucedían en el asilo, pero Mercedes sentía que algo había cambiado. Las preguntas sobre el pasado pesaban cada vez más, y aunque Antonio seguía intentando ganarse su confianza, la duda se había instalado en su corazón. Clara, por su parte, no podía quitarse de la mente la posibilidad de que Eduardo, su abuelo, hubiera estado más involucrado en la historia de Antonio de lo que todos creían. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a organizar unas cajas que habían traído del viejo hogar, Clara encontró un pequeño sobre amarillento escondido entre las páginas de un libro antiguo. Abuela, mira esto. Parece que nunca lo abriste. Mercedes tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la letra de Eduardo en la dirección, pero no recordaba haber visto esa carta antes. Cuando la abrió, su corazón se detuvo por un momento. La carta estaba fechada unas semanas antes de la muerte de Eduardo. En ella, explicaba algo que había guardado en silencio durante años. Mercedes, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Hay algo que siempre quise contarte, pero nunca encontré el valor. Durante el tiempo en que trabajé en la fábrica, me pidieron que testificara contra un hombre inocente, Antonio. Aunque sabía que él no era el culpable, temí por nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Si hubiera hablado, tal vez lo habrían dejado en libertad, pero también habría puesto a nuestra familia en peligro. No sé si algún día podrás perdonarme por mi cobardía. Mercedes sintió que el aire le faltaba mientras leía las palabras de Eduardo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras Clara la observaba sin saber qué decir. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, preocupada. «No lo sé, hija. Esto cambia todo». Esa noche,
Mercedes decidió que era hora de hablar con Antonio. Se sentaron juntos en el jardín bajo la luz tenue de las lámparas, y Mercedes, con la carta en las manos, le contó lo que había descubierto. Antonio escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si cada palabra confirmara algo que siempre había sospechado. Sabía que Eduardo tenía miedo de hablar, dijo finalmente. Cuando me arrestaron, lo vi titubear, pero nunca lo culpé. No era fácil enfrentarse a los dueños de la fábrica en aquellos tiempos. Mercedes lo miró, sorprendida por su respuesta. Había esperado enojo o resentimiento, pero en cambio encontró comprensión. Antonio, siento tanto que hayas pasado por todo esto. No sé cómo pedirte perdón en nombre de Eduardo. Antonio tomó sus manos y respondió, Mercedes, no hay nada que perdonar. Lo único que me importa ahora es que estamos aquí, juntos. A pesar de las palabras de Antonio, Mercedes no podía evitar sentirse culpable. Durante días, revivió los recuerdos de su vida con Eduardo, tratando de reconciliar al hombre amoroso que conoció con el que tomó una decisión que destruyó la vida de otro. Por su parte, Clara comenzó a investigar más sobre los antiguos dueños de la fábrica. Quería entender por qué Eduardo había sentido tanto miedo. Lo que descubrió fue inquietante. Los propietarios de la fábrica tenían un historial de amenazas y violencia contra empleados que no seguían sus órdenes. Clara compartió esta información con su abuela, lo que ayudó a Mercedes a entender la difícil posición en la que Eduardo se había encontrado. Sin embargo, aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿qué más había escondido Eduardo? Un día, mientras Mercedes caminaba por el pasillo del asilo, Dolores la detuvo. Mercedes, he notado que últimamente estás más pensativa. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Mercedes, que rara vez compartía sus pensamientos con otros, decidió confiar en Dolores. Le contó sobre la carta de Eduardo y el conflicto interno que sentía. Dolores la escuchó con atención y luego le dijo algo que Mercedes nunca olvidaría. Todos tenemos secretos, Mercedes. Pero no son los secretos los que nos definen, sino cómo enfrentamos las consecuencias de ellos. Esas palabras resonaron en Mercedes mientras reflexionaba sobre lo que debía hacer. Decidió que era momento de reunir a sus hijos y contarles todo. No solo sobre la carta, sino también sobre Antonio y el impacto que su historia había tenido en su familia. La reunión fue tensa desde el principio. Joaquín, Paula y Carlos estaban sorprendidos de que su madre hubiera convocado a todos, algo que no ocurría desde hacía años. Mercedes, con la carta en las manos, comenzó a hablar. Quiero contarles algo que descubrí recientemente, algo que tiene que ver con su padre y con el pasado. Les mostró la carta y les explicó la conexión entre Eduardo y Antonio. Los hijos reaccionaron de maneras muy distintas. Joaquín se mostró incrédulo, Paula estaba visiblemente conmovida, y Carlos, aunque intentó mantenerse neutral, no pudo ocultar su incomodidad. ¿Y qué tiene que ver este hombre, Antonio, con nosotros ahora?, preguntó Joaquín, con un tono desafiante. Mercedes respiró profundamente antes de responder. Antonio es alguien muy importante para mí. Fue mi primer amor, y ahora que lo he reencontrado, me doy cuenta de cuánto nos une, incluso después de todo lo que pasó. La reacción fue inmediata. Joaquín se levantó de la mesa, molesto, mientras Paula intentaba calmarlo. Carlos, en cambio, permaneció en silencio, como si estuviera procesando la información. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Quieres que aceptemos a este hombre después de lo que pasó con papá?, preguntó Joaquín, visiblemente alterado. No les estoy pidiendo que lo acepten. Solo quiero que entiendan que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo vivimos el presente. La conversación terminó sin una resolución clara, pero Mercedes sabía que había plantado una semilla en sus hijos. Aunque Joaquín seguía molesto, Paula y Carlos comenzaron a mostrar una mayor disposición para escuchar a su madre y entender su perspectiva. En los días siguientes, Mercedes y Antonio continuaron fortaleciendo su relación, mientras los hijos de Mercedes enfrentaban sus propias emociones y conflictos internos. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaba por suceder, un evento inesperado que pondría a prueba los lazos de la familia y revelaría verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Mercedes despertó esa mañana con una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía que al compartir la verdad con sus hijos, había dado un paso hacia la reconciliación, aunque el camino no sería fácil. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Clara llegó temprano al asilo para visitar a su abuela, con el rostro iluminado por una mezcla de preocupación y emoción. Había estado investigando más sobre el pasado de Antonio y encontró algo que pensó que Mercedes debía saber.
Abuela, estuve revisando los archivos antiguos de la fábrica. Creo que esto podría ayudarte a entender más sobre lo que pasó con Antonio y el abuelo. Clara sacó una carpeta que contenía documentos antiguos, actas de juicios, informes policiales y cartas de empleados de la fábrica. Mercedes tomó los papeles con manos temblorosas. Al leerlos, descubrió algo que nunca había imaginado. Un compañero de Eduardo había confesado poco antes de morir que el robo en la fábrica había sido orquestado por los mismos dueños para justificar despidos masivos. Antonio había sido usado como chivo expiatorio. Entonces, ¿Antonio fue víctima de algo más grande de lo que imaginábamos?, preguntó Mercedes, tratando de procesar la información. Exacto, abuela. Él nunca tuvo ninguna culpa. Todo fue una conspiración. Mercedes sintió una mezcla de alivio y culpa. Saber que Antonio era completamente inocente reforzaba su confianza en él, pero también la hacía reflexionar sobre las decisiones de Eduardo y cómo éstas habían impactado tantas vidas. Esa misma tarde, Mercedes decidió contarle a Antonio lo que Clara había descubierto. Lo encontró sentado bajo un árbol en el jardín, con el viejo reloj de bolsillo entre las manos. Antonio, hay algo que necesitas saber. Le entregó los documentos, y mientras Antonio los leía, su expresión cambió de incredulidad a una profunda tristeza. Todo este tiempo pensé que mi vida se había arruinado por un error. Ahora sé que fue algo mucho más cruel. Pero también significa que siempre fuiste inocente, Antonio. Nunca debiste cargar con esa culpa. Antonio levantó la vista y la miró con ternura. Mercedes, tenerte aquí conmigo ahora es lo único que importa. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos aprovechar el tiempo que nos queda. Mercedes sintió que esas palabras tocaban algo profundo en su corazón. Por primera vez en años, se permitió pensar en la posibilidad de un futuro, aunque breve, lleno de paz y amor. Mientras tanto, los hijos de Mercedes seguían lidiando con sus propios conflictos. Joaquín, el mayor, continuaba mostrando resistencia a la idea de aceptar a Antonio en la vida de su madre. Paula, en cambio, comenzó a visitar a Mercedes con más frecuencia, tratando de entender mejor la relación entre ella y Antonio. Un día, Paula llevó a Clara al asilo. Mientras Mercedes y Antonio hablaban en el jardín, Paula observó a su madre con una mezcla de curiosidad y admiración. Clara, creo que nunca había visto a la abuela tan feliz. Es como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Es porque está con alguien que realmente la entiende, mamá. Creo que deberíamos apoyarla, en lugar de cuestionarla. Paula asintió, pero aún tenía dudas. Unos días después, ocurrió algo inesperado que sacudió a toda la familia. Durante una actividad en el asilo, Mercedes se sintió mareada y perdió el conocimiento. Los médicos que la atendieron diagnosticaron una afección cardíaca grave que requería atención inmediata. Cuando Clara llamó a sus tíos para informarles, Joaquín y Carlos llegaron rápidamente al asilo. Por primera vez en años, los tres hermanos estaban reunidos, enfrentando una crisis que los obligaba a poner sus diferencias a un lado. Mercedes, aunque débil, se mantuvo firme. Hijos, no quiero que esto sea una carga para ustedes. Lo que necesito ahora es que estén juntos, que se apoyen. Antonio, quien había estado a su lado todo el tiempo, también habló con los hijos de Mercedes. Sé que no es fácil aceptarme, pero quiero que sepan que no estoy aquí para reemplazar a su padre. Solo quiero estar con Mercedes en este momento tan importante. Joaquín, aunque aún reacio, comenzó a suavizar su postura al ver la dedicación de Antonio hacia su madre. Paula y Carlos, por su parte, comenzaron a aceptar que Antonio no era una amenaza, sino un hombre que realmente amaba a Mercedes. A pesar de la gravedad de su estado, Mercedes insistió en que quería celebrar una reunión familiar. Con la ayuda de Clara, organizó un pequeño encuentro en el jardín del asilo. Quería que ese momento fuera especial, una oportunidad para que la familia se reconectara. Durante la reunión, Mercedes les habló a sus hijos desde el corazón. Quiero que recuerden algo, la vida es demasiado corta para guardar rencores o vivir en el pasado. Lo más importante es el amor que compartimos, incluso cuando no estamos de acuerdo. Sus palabras resonaron profundamente en todos. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos se sintieron unidos por algo más grande que sus diferencias. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que este encuentro sería uno de los últimos momentos de calma antes de que la vida de Mercedes tomara un giro definitivo. Antonio, que había permanecido a su lado durante todo el proceso, también tenía algo importante que decirle. Una noche, mientras estaban sentados juntos viendo las estrellas, le confesó algo que había guardado en silencio. Mercedes, no sé cuánto tiempo más podré estar contigo.
Tengo mis propios problemas de salud, pero no quería preocuparte. Mercedes lo miró, sintiendo una punzada de dolor en el pecho, no solo por su propia condición, sino por la posibilidad de perderlo. Antonio, lo único que importa es que estamos aquí ahora. Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos. Las palabras de Mercedes eran ciertas, pero el destino parecía tener otros planes. Lo que les aguardaba no solo pondría a prueba su relación, sino también la capacidad de la familia para mantenerse unida frente a la adversidad. El diagnóstico de Mercedes no dejó espacio para dudas. Su condición era delicada, y los médicos explicaron que su corazón estaba demasiado débil para soportar intervenciones complicadas. A pesar de eso, Mercedes enfrentó la situación con una serenidad que sorprendió incluso a sus hijos. No quiero que se preocupen por lo que no podemos cambiar, les dijo durante una de sus visitas. En cambio, usemos este tiempo para hacer algo que sí importa, estar juntos. Las palabras de Mercedes empezaron a tener un efecto transformador en sus hijos. Joaquín, quien siempre había sido el más crítico y distante, comenzó a visitarla con mayor frecuencia. Paula se encargaba de coordinar los turnos para que su madre nunca estuviera sola, mientras que Carlos, aunque más reservado, dedicaba las tardes a leerle en voz alta los libros que ella amaba. Mercedes observaba estos gestos con una mezcla de alegría y melancolía. Sabía que los días eran limitados, pero sentía que cada uno de ellos estaba lleno de significado. Un día, mientras estaba sentada con Antonio en el jardín, le dijo algo que había estado en su mente desde que los médicos le dieron el diagnóstico. Antonio, he estado pensando mucho en nuestra vida juntos, en lo que pudo ser y lo que nos queda ahora. Antonio la miró con ternura, tomando su mano entre las suyas. Mercedes, no podemos cambiar lo que pasó, pero lo que tenemos ahora es suficiente para mí. Solo quiero hacerte feliz. Mercedes le sonrió, pero no pudo evitar que una lágrima cayera por su mejilla. Tú ya me has hecho feliz, Antonio. Solo espero que mis hijos puedan encontrar la misma paz que yo he encontrado contigo. Antonio no respondió con palabras. En lugar de eso, la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del paso del tiempo. Los hermanos comenzaron a notar que algo había cambiado en su relación con su madre y entre ellos. Durante una de las reuniones familiares, Paula expresó lo que todos estaban sintiendo. Hace mucho que no nos sentíamos tan cercanos. Creo que mamá siempre fue el lazo que nos unía, y de alguna manera lo habíamos olvidado. Joaquín asintió, visiblemente conmovido. Mamá siempre estuvo ahí para nosotros, incluso cuando no lo merecíamos. Es hora de que nosotros estemos ahí para ella. Carlos, más reservado, añadió, y para nosotros también. Creo que hemos perdido mucho tiempo peleando por cosas que no importan. Mercedes, que los escuchaba desde su silla, sintió una profunda gratitud. Hijos, no saben cuánto significa para mí escucharlos decir eso. La familia es lo único que permanece, incluso cuando nosotros ya no estamos. Clara, siempre atenta a los sentimientos de su abuela, decidió organizar una actividad especial para toda la familia. Con la ayuda del personal del asilo, planeó una tarde de música y recuerdos en el jardín. Antonio tocó el piano, interpretando las melodías favoritas de Mercedes, mientras los hijos compartían anécdotas de su infancia. La risa llenó el espacio, y por un momento, todos se olvidaron de las sombras que acechaban. Mercedes miró a su familia con el corazón lleno de amor, sabiendo que ese era el legado que quería dejarles. Este es el mejor regalo que podía recibir, dijo, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Verlos juntos, felices, es todo lo que siempre he deseado. Sin embargo, Mercedes sabía que aún quedaba una conversación importante por tener. Durante una tarde tranquila, llamó a sus hijos a su habitación y les entregó cartas escritas a mano. Estas son para ustedes. No quiero que las abran ahora, sino cuando sientan que más las necesitan. Joaquín, siempre el más escéptico, preguntó, ¿por qué no nos dices ahora lo que escribiste? Porque hay cosas que solo se entienden con el tiempo, hijo, respondió Mercedes con una sonrisa. Paula y Carlos aceptaron las cartas en silencio, entendiendo que estas eran una parte de su madre que siempre podrían llevar consigo. La conexión entre Antonio y los hijos de Mercedes también empezó a cambiar. Aunque al principio Joaquín había sido el más reacio a aceptar su presencia, poco a poco comenzó a reconocer el papel que Antonio desempeñaba en la vida de su madre. Una tarde, Joaquín se acercó a Antonio mientras éste tocaba el piano. Sé que no fui justo contigo al principio, admitió Joaquín. Pero puedo ver cuánto amas a mi madre, y por eso quiero darte las gracias. Antonio, sorprendido por las palabras de Joaquín,
simplemente asintió. Tu madre es una mujer excepcional. Es un honor estar con ella. A medida que pasaban los días, Mercedes comenzó a sentir que su cuerpo estaba cediendo, pero su espíritu permanecía fuerte. En una de sus últimas conversaciones con Antonio, le hizo una petición especial. Antonio, cuando ya no esté aquí, quiero que sigas viviendo. Prométeme que encontrarás algo que te haga feliz, incluso si no estoy contigo. Antonio negó con la cabeza, visiblemente afectado. Mercedes, no quiero pensar en eso ahora. Pero si es lo que deseas, lo haré. Mercedes sonrió, sintiendo que había hecho las paces con todo lo que la vida le había dado. El destino, sin embargo, tenía una última sorpresa reservada para la familia. En los días posteriores, Clara encontró otra carta escondida entre las pertenencias de Mercedes, esta vez dirigida a toda la familia. Decidió guardarla para el momento adecuado, sin saber que sus palabras serían la clave para cerrar el ciclo de amor y redención que Mercedes había dejado en sus vidas. Mercedes despertó en una mañana tranquila, con la luz del sol acariciando su rostro y el sonido de los pájaros resonando suavemente desde el jardín. Había dormido poco, pero su mente estaba en paz. Sentía que había hecho todo lo posible para unir a su familia, y de alguna manera, sabía que el final estaba cerca. Antonio llegó temprano, como lo hacía cada día. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano con ternura. Hoy estás radiante, Mercedes. Ella le sonrió, con una expresión que contenía tanto alegría como resignación. Es porque estoy agradecida, Antonio. La vida no siempre fue fácil, pero estos últimos días me han recordado lo que realmente importa. Antonio, aunque trataba de mantenerse fuerte, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Mercedes, ¿sabes cuánto significas para todos los que te rodean? Tu familia, Clara, yo, y ustedes significan todo para mí, Antonio. Esa misma mañana, Clara llegó al asilo con una sorpresa especial. Había organizado una reunión familiar para que todos pudieran pasar tiempo con Mercedes. Los hijos llegaron uno a uno, esta vez sin las tensiones que antes los dividían. Paula se encargó de decorar la pequeña sala común con flores que su madre amaba. Carlos trajo fotografías antiguas que habían encontrado entre las cosas de Mercedes. Incluso Joaquín, que solía mostrarse distante, llegó con una actitud más amable, dispuesto a aprovechar cada momento. Mamá, encontramos estas fotos en el baúl de la casa. Pensamos que te gustaría verlas, dijo Paula, mostrándole una imagen de Mercedes con Eduardo y los niños pequeños. Mercedes tomó la foto con manos temblorosas, una sonrisa melancólica en su rostro. Esos fueron tiempos hermosos, pero también difíciles. Todo lo que hicimos, lo hicimos por ustedes. Espero que nunca lo olviden. Joaquín, que raramente expresaba sus emociones, se inclinó hacia su madre y la abrazó. Gracias, mamá, por todo. La reunión continuó con risas, recuerdos y momentos llenos de calidez. Antonio tocó el piano, interpretando las canciones favoritas de Mercedes, mientras Clara y Paula organizaban una pequeña merienda. Fue un día lleno de amor, uno que todos atesorarían para siempre. Pero, al caer la tarde, Mercedes empezó a sentirse más débil. Sus hijos, al notar su agotamiento, la ayudaron a recostarse en su habitación. Ella insistió en que quería hablar con cada uno de ellos a solas. Primero llamó a Paula. Hija, siempre has sido mi roca, mi apoyo. Quiero que sigas cuidando de tus hermanos, pero también de ti misma. No te olvides de que mereces ser feliz. Luego, Carlos se acercó. Hijo, sé que siempre fuiste el más callado, pero también el más sensible. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Eres fuerte, aunque a veces no lo creas. Finalmente, Joaquín entró, visiblemente nervioso. Mercedes tomó su mano y lo miró con una ternura infinita. Hijo, sé que siempre cargaste con muchas responsabilidades. Pero quiero que sepas que no necesitas hacerlo todo solo. Aprende a confiar en los demás. Joaquín asintió, con lágrimas en los ojos, y la abrazó con fuerza. Cuando todos salieron, Antonio se sentó junto a Mercedes. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve sonido del viento entrando por la ventana. Antonio, quiero que cuides de mi familia cuando ya no esté. Ellos te necesitan más de lo que creen. Antonio, con la voz quebrada, respondió. Haré todo lo que pueda, Mercedes. Pero nadie podrá reemplazarte. Ella cerró los ojos, sintiendo la calidez de su mano en la suya. No se trata de reemplazar, Antonio. Se trata de seguir adelante. Esa noche,
Mientras la familia estaba reunida en el pasillo, Mercedes cerró los ojos por última vez. Su partida fue tranquila, rodeada de amor, justo como ella lo había deseado. Al día siguiente, Clara encontró la carta que Mercedes había dejado para toda la familia. En ella, Mercedes les hablaba con palabras llenas de amor y sabiduría. Queridos hijos, Antonio, y mi amada Clara, la vida me enseñó que nada es más importante que el amor y la unidad. No dejen que las diferencias los separen, porque al final, lo único que queda son los recuerdos que construimos juntos. Mi tiempo con ustedes fue mi mayor bendición. Ahora les dejo mi amor, mi fe y mi esperanza de que sigan adelante, siempre juntos. Con todo mi corazón, Mercedes. La familia se reunió para plantar un árbol en el jardín del asilo, en honor a Mercedes. Cada uno de ellos colocó una pequeña fotografía o carta junto a las raíces, como símbolo de los momentos compartidos. Mientras el viento acariciaba las hojas del nuevo árbol, Clara miró al cielo y susurró: «Gracias, abuela, por enseñarnos a amar, incluso en los momentos más difíciles». Antonio, de pie junto al árbol, sintió una paz que no había experimentado en años. Aunque el dolor de perder a Mercedes era profundo, también sabía que su amor viviría en cada uno de ellos, como las raíces fuertes que sostenían aquel árbol. Pasaron algunos meses desde la partida de Mercedes, pero su presencia seguía viva en cada rincón del asilo y en los corazones de su familia. El árbol que habían plantado crecía fuerte, y sus hojas susurraban con el viento como si llevaran mensajes de paz y amor. Clara continuó visitando el asilo regularmente. Aunque ya no estaba su abuela, sentía que ese lugar tenía algo especial, algo que la conectaba con los valores y enseñanzas que Mercedes le había dejado. Durante esas visitas, a menudo se encontraba con Antonio, quien había decidido quedarse en el asilo para mantener viva la memoria de Mercedes. Una tarde, Clara llevó consigo una caja de recuerdos que había encontrado en la casa de su abuela. Dentro estaban las cartas que Mercedes había escrito a cada miembro de la familia, junto con fotografías y pequeños objetos que guardaban historias importantes. Antonio, creo que estas cosas te pertenecen tanto como a nosotros. Abuela quería que todos recordáramos lo importante que fue su amor por la familia. Antonio abrió la caja con cuidado. Al sostener una fotografía de Mercedes en su juventud, con una sonrisa radiante, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Ella era única. Cada día con Mercedes fue un regalo. Mientras tanto, los hijos de Mercedes también habían cambiado de manera significativa. Joaquín, quien solía priorizar el trabajo sobre su familia, comenzó a pasar más tiempo con sus propios hijos, asegurándose de no repetir los errores del pasado. Paula, que siempre cargó con la responsabilidad de mantener a la familia unida, encontró consuelo en las palabras de su madre y aprendió a pedir ayuda cuando lo necesitaba. Carlos, el más reservado, descubrió en las cartas de Mercedes una fortaleza que nunca supo que tenía, y comenzó a explorar sus propios sueños con mayor confianza. El impacto de Mercedes no solo unió a su familia, sino que también dejó una marca en el asilo. Las historias que ella compartió y la calidez que transmitió inspiraron a otros residentes y al personal. El árbol que la familia había plantado se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde todos podían reflexionar y encontrar consuelo. Un año después de su partida, Clara organizó una pequeña ceremonia en el jardín del asilo para conmemorar la vida de Mercedes. Asistieron los hijos, nietos y otros residentes que la habían conocido. Antonio, por supuesto, fue quien lideró el homenaje, tocando en el piano una melodía que había compuesto especialmente para ella. Mercedes siempre dijo que el amor es lo único que permanece. Esta canción es mi forma de mantener su amor vivo, dijo Antonio antes de comenzar a tocar. La música llenó el aire, y con cada nota, las memorias de Mercedes parecían cobrar vida. Era como si ella estuviera allí, sonriendo desde algún lugar, satisfecha de ver cómo su legado había unido a tantos. Al final de la ceremonia, Clara se acercó al árbol y colocó una carta bajo sus raíces. En ella escribió: «Abuela, prometo que nunca olvidaré las lecciones que me enseñaste. Siempre llevaré contigo en mi corazón, y haré todo lo posible para que nuestra familia permanezca unida, como tú querías. Te amo para siempre». Antonio, de pie junto a ella, asintió en silencio. Aunque la pérdida de Mercedes seguía siendo dolorosa, encontró consuelo en saber que su amor por ella había trascendido el tiempo y las circunstancias. «Ella está en cada uno de nosotros», dijo Antonio, con una sonrisa tranquila. «Mientras la recordemos, Mercedes nunca se irá». El viento sopló suavemente entre las hojas del árbol, como si estuviera respondiendo a sus palabras.
Y así, la familia de Mercedes, junto con Antonio y Clara, encontraron consuelo en la certeza de que el amor que ella les dio siempre estaría presente, en cada abrazo, en cada sonrisa, y en cada gesto de bondad que compartieran. Porque, al final, el corazón siempre encuentra su verdadero hogar. Si esta historia de Mercedes te conmovió y quieres descubrir más relatos que toquen tu corazón, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Prepárate para otra narrativa que te hará reflexionar sobre el valor del amor, la familia y la esperanza. No te lo pierdas.